Muy buenas tardes a todas y todos. Yo soy Livia Edeger, soy la subdirectora de ICEP, que es la Sociedad Internacional de Profesionales de la Prevención y el Tratamiento del Uso de Sustancias. ICEP es una organización no gubernamental que se dedica al desarrollo de la fuerza laboral en la reducción de la demanda de drogas. Es un honor para mí estar aquí con todos ustedes en el primer webinar de ICEP España. Como ICEP nos dedicamos al desarrollo de los profesionales que trabajan en la prevención, el tratamiento y la rehabilitación, y en nuestro trabajo formamos, actualizamos y especializamos a los técnicos que trabajan en la reducción de la demanda de drogas y los apoyamos con recursos, con materiales que se basan en evidencia. Además, les ofrecemos oportunidades de interacción y promovemos el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los profesionales. Quiero aprovechar de invitarlos a unirse a nuestra red de profesionales. Pueden solicitar la membresía en ICEP Global y en ICEP España en nuestra página web, que es el www.isup.net. Y como miembros de ICEP y miembros de ICEP España, recibirán información sobre capacitaciones, eventos y otras actividades. Y al final de la presentación habrá una sesión de preguntas. Nos pueden mandar sus preguntas en el chat de GoToWebinars, y la grabación del webinar de hoy la subiremos a nuestra página web y a nuestro canal de YouTube. Y yo tengo ahora el placer de presentar a Óscar Amacher de ICEP España. Y Óscar, adelante. Muchas gracias, Livia. Estaba silenciado. Primero de todo, me gustaría agradecer a ISUP Global que nos haya dado esta oportunidad con este primer webinar, que estamos tan contentos y orgullosos de poder estar aquí después de que hace poco menos de un año el capítulo español de ISUP fuera una realidad. Tuvimos un lanzamiento y estamos agradecidos que nos hayáis dado este paraguas, ¿no?, para que una serie de profesionales nos hayamos reunido para poder mejorar, ¿no?, uno de los objetivos que consideramos más importante actualmente en España, ¿no?, como mejorar la prevención, la formación, la capacitación desde una manera global, pero también con una mirada muy local, ¿sí?, que es ese espacio de intervención que los técnicos y técnicas de prevención de drogodependencias muchas veces tienen más oportunidad de transformar, de cambiar, de mejorar las actuaciones, ¿no? Este agradecimiento también lo quiero hacer a Mireia Pascual, que nos haya aceptado a conducir este acto. Mireia Pascual es una periodista, ¿no?, con un largo recorrido en el ámbito de las adicciones, siendo la directora y creadora de la revista Independientes y colaboradora de diferentes medios de comunicación como Las Drogas con Info. Y también a los expertos que tenemos aquí, ¿no?, a Víctor, a Manuel, a Rosa, a Patricia, que la tenemos en voz por aquí, que también participará, ¿no?, para dar un poco de apoyo a lo que es nuestro protagonista de hoy, que es Alfonso Ramírez de Arellano, con su publicación. Realmente, mira, la tenemos aquí, es un manual de prevención que vale la pena, y creemos que era tan imprescindible que para nosotros era ¿no?, un placer y un honor que nuestra primera webinar fuera para poner un poco las bases de lo que es la prevención, todos aquellos elementos y imprescindibles para un técnico de prevención local, y creemos que este libro puede ser como una Biblia o algo así, ¿sí?, de lo que es el ámbito preventivo, ¿no? A partir de aquí también queremos agradecer a todas aquellas personas que se han inscrito al webinar de hoy, que son más de 300, que para nosotros pues es todo, ¿no?, una sorpresa en positivo ver que realmente la prevención genera interés y que hay una necesidad, y es aquí donde el capítulo español de ISUP queremos ahondar, ¿no?, en esta formación, en esta necesidad de evaluación, de evidencia, de buenas prácticas, dar apoyo a lo que ya existe y también intentar llenar ese vacío que creemos que el tema de la prevención actualmente
está generando. Sin más, pasar la palabra a Mireia, que será la persona que conducirá el acto, y mucha suerte, Alfonso, con esta presentación. Bueno, Otger, pues muchas gracias a ISUP y a Otger concretamente por contactar conmigo para conducir este webinar, que creo que es muy interesante, que pone el foco en un tema muy importante y relevante como es la prevención, ¿no? Y bueno, bienvenida también bienvenidos a todas las personas que desde distintas partes del mundo os conectáis en esta tarde o en esta mañana para seguir este webinar en el que Alfonso va a hacer un poco un repaso de esta publicación que se llama Gramática de la Prevención de Adicciones. Él es el autor, además Alfonso es psicólogo clínico en adicciones y es psicoterapeuta familiar. Y bueno, la idea es un poco que Alfonso nos hable de esta publicación y que luego podamos pues lanzarle preguntas desde este panel de expertos que tenemos aquí conectado y luego, por supuesto, si nos sobra tiempo, que yo espero que sí, podáis, todos los que nos estáis siguiendo, hacer las preguntas también que queráis por el chat. Así es que sin más, le voy a dar paso a Alfonso Ramírez para que nos cuente un poco más. Gracias, Mireia. ¿Se oye? Sí, ¿verdad? Bueno, yo también quiero agradecer, tengo muchos agradecimientos que hacer en primer lugar a ISUP Global y a ISUP España por darme esta oportunidad de presentar el libro de Gramática de la Prevención de Adicciones, pero también quiero darle las gracias a las entidades y las personas que han hecho posible la publicación. La editora del libro ha sido, digamos, el patrocinador ha sido la Junta de Andalucía a través de la Dirección General de Atención Sociosanitaria, que desde el principio acogió el proyecto con mucho interés. También quiero darle las gracias a CEPS, que es quien ha hecho la labor técnica de la edición y además que ha colaborado conmigo estrechamente en la corrección del texto. Luego tendrá oportunidad de hablar ella, Rosa Suárez, en el turno de preguntas y respuestas. Y también, bueno, pues a los compañeros que participan en este evento y a Mireia, que ya nos conocemos de haber hecho alguna otra entrevista. Mi intención con esta presentación es, no quisiera que fuera aburrida o un plomazo, por eso he pensado en el formato de dar unas pocas ideas, una semblanza general de en qué consiste el libro, desplegarlo un poco en abanico, pero sobre todo que haya oportunidad luego de debatir al respecto, porque siempre resulta difícil presentar un libro a personas que no lo han leído porque no saben de qué tiene una cierta contradicción el tema. Yo intentaré ser escueto, resumir los puntos principales y con eso dar la oportunidad de que luego podamos hablar, podamos participar unos y otros. Bueno, en primer lugar, el libro está claramente dirigido, tiene un público muy claro que son los técnicos y las técnicas locales de prevención de adicciones. ¿Quiénes son estos técnicos locales? Pues al menos aquí en España son técnicos que trabajan mayoritariamente en municipios, aunque también pueden hacerlo en entidades intermedias como comarcas o como diputaciones provinciales y demás, pero en general están ligados al territorio. Son las personas que aplican los programas, las personas que tienen que ponerlos en marcha. También son aquellos que tienen la obligación de poner las iniciativas, de animar las iniciativas municipales, no solo de aplicar programas, sino que los ayuntamientos decidan adoptar políticas de prevención de adicciones. Este es un público claramente al que está destinado, que por otra parte es un público bastante invisible en el mundo de las adicciones, porque en el mundo público de las adicciones las personas que son más vistas, las que tienen más visibilidad son bien responsables autonómicos, locales, nacionales, bien personas de la academia, profesionales que trabajan en la universidad, fundamentalmente también en otros centros de investigación y que tienen acceso a los medios de comunicación, pero los técnicos locales generalmente tienen poca visibilidad.
Sin embargo, son una pata importantísima de la prevención y es a ellos y a ellas a quien está dedicado. Por otra parte, eso no excluye, lógicamente, al resto de los profesionales. El siguiente grupo importante sería todas aquellas personas que están involucradas en la prevención de una u otra manera. Para ello, he hecho un esfuerzo porque el lenguaje del libro, siendo riguroso, no sea excesivamente científico o cientifista, que pueda echar para atrás a personas que se quieran acercar al mundo de la prevención de adicciones simplemente por interés, sin tener por qué ser un especialista. Entonces, con eso diría que ese es el otro público al que está dirigido, que es a la población general, siempre que tenga un interés por la materia. Y entrando ya en materia, en cuáles son los capítulos o las áreas principales que componen el libro, pues una parte tiene que ver, una primera parte, hacer un resumen crítico de lo que ha sido la prevención en estas últimas décadas y también con eso arrojar un poco de luz sobre cuáles serían las expectativas o cuáles son, por un lado, los retos que tenemos planteados para el futuro y las posibilidades. Intentar hacer una historia de la prevención sería algo que cae fuera de mis competencias y de mis capacidades. Lo que intento hacer simplemente es un resumen sumario, comprensivo y crítico de lo que ha ocurrido en estas últimas décadas. Fundamentalmente en España, aunque yo creo que se repite bastante la historia en muchísimos de otros países con los que compartimos cultura preventiva, por decirlo de esta manera. Por una parte, al principio, los programas preventivos estaban basados fundamentalmente en la evitación. Digamos que de una forma genérica lo he tratado de reducir dentro de ese concepto frente al de fortalecimiento. ¿Y a qué me refiero con evitación? Pues que inicialmente, cuando se comenzó a trabajar en drogodependencias, cuando se hablaba de este tema, se pensaba fundamentalmente en drogas ilegales. Y concretamente en mi país, en los años 80, en lo que se pensaba era en la heroína. Claro, pensando en el mercado de la heroína, en los traficantes de heroína y en los daños que producía la heroína, parecía que lo que había que hacer era evitarlo a cualquier precio. Entonces las estrategias iniciales fueron excesivamente evitativas, como evitar el riesgo de entrar en contacto con la sustancia, evitar el riesgo de entrar en contacto con la población que la consumía, evitar entrar en contacto con los narcotraficantes que podían seducirnos o abducirnos para el consumo. Pero claro, conforme el fenómeno fue evolucionando y afortunadamente entraron a tenerse en consideración otras sustancias, no solamente la heroína, sino también sustancias legales como el alcohol y el tabaco. Y no digamos nada después, cuando entran en juego también las adicciones que son sin sustancias, las llamadas comportamentales o sin sustancias, incluso algunas que se las puede considerar como relacionales, como las dependencias emocionales, la cuestión cambia, porque ya no se trata tanto de evitar el peligro como de fortalecer a los individuos y a las comunidades para que puedan protegerse de una manera sana y sensata respecto a los riesgos que entrañan tanto las sustancias como las adicciones conductuales. Y a partir de ahí se desarrollan un montón de programas que están basados, los llamo de fortalecimiento, estarían basados fundamentalmente en habilidades y competencias, que son casi todas se han centrado en torno a habilidades y competencias socioemocionales. Aunque cuando se dirigen a los más pequeños, también se las llama habilidades para la vida, que es otro modo de enfocarlo, o sea, que es el mismo modo de enfocarlo, pero para los más pequeños. Entonces, se trata de fortalecer exactamente actitudes, habilidades, competencias que nos hagan más fuertes o más resistentes a los riesgos que se puedan presentar. Entonces, por una parte, tenemos que la evolución va de la evitación hacia el fortalecimiento. Por otra parte, podríamos decir que la evolución transcurre en dirección de la dependencia hacia la autonomía. La autonomía es quizá el valor y las competencias, aunque en realidad más que una competencia es un conjunto de competencias, no es una sola,
que más ha trabajado las adicciones, el mundo de, bueno, el estudio de las adicciones y el tratamiento de las mismas. Si hay una ciencia de la prevención y de las adicciones, creo que lo que ha conseguido aportar tiene mucho que ver con la autonomía, porque precisamente es lo contrario de ser dependiente. Entonces, la mayor parte de los programas se han ido girando en torno a distintos conceptos que tienen que ver con la autonomía, desde la autoestima, el autocontrol, la autoeficacia y muchas otras que responden a un mayor control y dominio de uno mismo, hasta el extremo de que la forma de afrontar las adicciones sea más una cuestión de decisión personal, de capacidad de decisión, que no simplemente de seguir, digamos, unas consignas o de seguir unas normas o de seguir unas pautas que nos vienen dadas, sino más como desarrollar la capacidad de decidir libremente un estilo de vida en el que no se sea dependiente. Entonces, la autonomía y muchas de las herramientas que hemos desarrollado en prevención creo que es nuestra gran contribución al conjunto de la ciencia. Creo que muchos otros sectores o otros ámbitos que trabajan pues con jóvenes, con adolescentes, desde los servicios sociales, desde educación, desde sanidad, humildemente, honestamente, creo que pueden aprender de los recursos que se ha desarrollado desde prevención de adicciones para potenciar la autonomía, para no seguir simplemente una consigna, sino para desarrollar fuerza en forma de ser capaces de tomar decisiones autónomas. Otra línea que caracteriza la evolución de las adicciones en estos años se podría considerar como pasar de la evitación de los riesgos o de la reducción de riesgos, todo muy concentrado en los riesgos y en los daños, a una forma de ver la prevención más como promoción de salud, como promoción de habilidades, como educación para la salud, como incluso en algunas ocasiones se habla hasta de felicidad como objetivo último y de promotor de bienestar. Y en ese sentido, creo que compartimos objetivos con la prevención de otros muchos trastornos que no son solamente adictivos, porque todos confluimos en el objetivo final de promoción de la salud y de facilitar el bienestar de las personas y de las comunidades. Por otra parte, además de en contenidos, en metodología también ha habido una evolución importante, porque si bien originalmente los métodos eran muy unilaterales, podría decirse que casi eran como que practicaban cierto adoctrinamiento a favor de la prevención y que eran en cierto modo hasta propagandísticos. No sé si podéis recordar o conocéis campañas como la droga no, la droga mata, todo muy negativo, mensajes publicitarios muy simples y poco reflexivos, digamos. Mientras que la metodología que se ha ido desarrollando a lo largo de estos años, pues hace más hincapié en el análisis crítico de la publicidad, en el análisis y en la adquisición de valores, hace hincapié en los métodos activos y participativos, en un conocimiento, en adquirir los conocimientos de una forma constructiva, en grupo, de reflexionar sobre la propia experiencia en grupo, y no solamente como un adoctrinamiento. Ahí creo que el avance, que no siempre se ha destacado suficientemente, creo que ha sido educativo y didáctico, que es algo en lo que ha avanzado mucho la prevención y no siempre se ha destacado. Son los nuevos métodos didácticos los que han conseguido dar un paso metodológico en los trabajos de prevención. Por supuesto, también esto es siempre dentro del grupo, del pequeño grupo y de las acciones dirigidas a los individuos. También hay otros campos que están dirigidos a grupos mayores, a la comunidad o la llamada prevención ambiental. Pero, como digo, los métodos son más constructivistas, participativos y un elemento que también me parece importante, lúdicos, porque la idea de crecer o de prevenir jugando creo que también es algo que deberíamos de incluir, ir pasando un poco de ese rincón oscuro de las drogas amenazado por daños y miedos y ir hacia una zona un poco más luminosa de proponer aspectos positivos en la que además se puede aprender jugando.
y creo que sí, que muchos de los métodos preventivos actuales destacan precisamente por su capacidad lúdica. Luego, pero el cambio cultural y científico importante que lo engloba todo en estos últimos años ha sido el pasar de la prevención de las drogodependencias a la prevención de las adicciones. Igual ha pasado en el tratamiento, pero nos centramos en prevención. Las drogodependencias, aunque se incluyeran ya drogas legales y demás, están a años luz de lo que son la prevención de adicciones. Al incorporar las adicciones con el uso de la tecnología, los juegos, ya sean online o en directo, los juegos con apuestas, los videojuegos, el uso del teléfono o el mal uso del teléfono, se abre un espectro tan grande que lo que ocurre es que tenemos que pensar en prevención pensando casi en la población total, porque ya no podemos estar segmentando en grupos pequeños con mayores riesgos, que también los hay, siempre hay grupos, pero sino que estamos pensando en problemas que afectan prácticamente al conjunto de la población. Y ha roto algunos de los esquemas, algunos de las, bueno, o al menos de las prácticas, de las tradiciones que hubo años anteriores en prevención, como que tienen que ver con los perfiles de las personas, con los perfiles a los que se quiere prevenir, no solo con la sustancia o el objeto, con el género y con el enfoque. Por ejemplo, si pensamos en la prevención que se hacía hace 20 años, que estábamos con el horizonte de chicos, mayoritariamente chavales masculinos, que tenían riesgo en un futuro de consumo problemático, estábamos pensando en perfiles de chicos con problemas de control de impulso, generalmente el malote de la clase, con problemas de falta de control de la conducta, con falta de límite en su educación. Pero si pensamos hoy, por ejemplo, en un perfil que nos encontramos con mucha frecuencia cuando vamos los compañeros de mi equipo y yo mismo a los centros escolares, pues cada vez la demanda que encontramos con más frecuencia es, por ejemplo, de chicas, no chicos, que hacen un mal uso de la tecnología, que no necesariamente tienen un problema de control de impulsos, a veces pueden tener un comportamiento inhibido y puede ser concomitante con otros trastornos u otros problemas. En el momento que incorporamos el conjunto de las adicciones y no solamente la sustancia, ocurre que es que la cantidad de perfiles posibles se dispara hacia casi a la totalidad de riesgos posibles, lo cual hace que nos acerquemos desde la prevención de adicciones, demos un paso de nuevo más hacia la salud mental, porque digamos que estaríamos como en el terreno común de la prevención de riesgos psicosociales y de salud mental, englobado en lo que podríamos hablar o llamar del sector infanto-juvenil, digamos. Ahí creo que nos damos la mano con profesionales que intervienen desde otros sectores como salud mental o incluso los servicios sociales. Esto, como digo, produce un cambio significativo, un cambio de paradigma, y he procurado a lo largo de la escritura del libro tenerlo siempre presente. No decir adicciones drogodependencia y hay que tener en cuenta también las adicciones, sino tener presente que la prevención se dirija a todos los campos posibles. Es difícil porque hay que cambiar también el lenguaje, pero es posible. Bien, ¿qué más podemos decir sobre el libro? Bueno, otro de los objetivos del libro es servir de puente entre la prevención científica, digamos la llamada prevención basada en la evidencia, con estudios hechos con el rigor necesario y siguiendo los criterios científicos al uso a nivel internacional, que cada vez afortunadamente se producen más y mejor desde nuestro sector de prevención, pero
ser capaz de hacer llegar este conocimiento hacia el terreno de la práctica, que desgraciadamente hoy por hoy me temo que todavía vive un poco divorciado. No siempre, no solo en prevención de adicciones, pasa también en otros temas que no son solamente las adicciones. Pero el libro pretende ser un puente, un facilitador entre el conocimiento científico que se va alcanzando cada día más sobre distintos aspectos parciales relacionados con las adicciones y cómo esto se puede aplicar de una manera sensata en el territorio, en los programas habituales y en los distintos sectores en los que intervienen los técnicos y las técnicas de prevención de adicciones. Con eso en perspectiva y con el anterior aspecto mencionado sobre el cambio de paradigma entre adicciones y drogodependencia, el libro propone seguir unas directrices que irían, digamos, una trayectoria que iría en dos direcciones, aparentemente diferentes, pero complementarias. Por una parte, creemos que la prevención del futuro tiene que basarse en una visión más comprensiva de la que se ha desarrollado hasta ahora. Y con comprensiva me refiero a que dé cabida a todos los tipos de trastornos, de situaciones, incluso que, como hemos dicho, unas con sustancias, sin sustancias, psicofármacos que hasta ahora no venían siendo identificados como un problema de adicciones y lo está siendo enormemente. O sea, por una parte, abrir el campo, una visión comprensiva. Incluso hay momentos en que, como he dicho hace un momento, se dan la mano a algunos de estos riesgos o trastornos con otros de salud mental que no tienen que ver con las adicciones. O sea, por un lado, abrir el campo hacia una visión más comprensiva. Pero por otra, paralelamente, hay que desarrollar una visión más especializada o una visión más selectiva en el sentido de que, bien, a un nivel, digamos, general o de prevención universal o de promoción de salud hay que contemplarlo de una manera amplia, pero a la hora de hacer prevención sobre trastornos específicos sí hay que especificar a qué nos estamos refiriendo y afinar muy bien con el patrón de consumo o de conducta, con los perfiles, con el sitio donde se desarrolla, con las edades, etcétera, etcétera. Porque lógicamente no es igual abordar un problema relacionado con el inicio del cannabis a los 13 o los 14 años que con el alcohol, que con el tabaco o con las setas alucinógenas. Luego, se trata desde nuestra visión de compartir, por un lado, una visión amplia y comprensiva que le dé la mano incluso al planteamiento de prevención de salud mental, con otra muy selectiva, bueno, muy especializada en cada uno de los ámbitos en los que quiere intervenir. Con esto creo que también podríamos hacer avanzar la comunicación con otras prevenciones que se desarrollan en la escuela, porque en la escuela y en otros ámbitos, pero principalmente en la escuela, porque con demasiada frecuencia nos encontramos con una situación un tanto absurda que nos refiere el profesorado o los orientadores escolares, que nos dicen que cada día llega algún preventólogo o preventóloga con su programa concreto de prevención. El programa de prevención de adicciones, el programa de prevención de drogas, el programa de prevención de los discursos del odio, el programa de prevención de Asperger, el programa de prevención de salud mental infantil, de prevención del suicidio. La verdad es que, visto desde ese punto de vista, no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido que tengamos pocos recursos en prevención y que encima cada uno esté segmentado en partes y que además no estén coordinados a la hora de aplicarlos dentro de un mismo medio como es el educativo. Lo que, como desde nuestro ámbito no tenemos la capacidad de ordenar todo lo que todo el mundo hace, o lo único que podemos proponer es ofrecer una visión desde prevención de adicciones lo suficientemente amplia para que quepamos todos y utilizar un lenguaje que sea posible compartir con todos los profesionales, sean de los sectores que sean, que intervienen en la prevención de los trastornos, como dije antes, infantojuveniles,
sean cual sea al que se dirijan. En cualquier caso, es evidente que ese paso no nos corresponde darlo exclusivamente a los técnicos. Eso necesitaría, para que se completara, que se dieran pasos estructurales, digamos, políticos desde arriba para ordenar la prevención de una manera más racional. Pero, al menos en la parte que nos corresponde, nosotros lo intentamos hacer de esta forma, abriendo la comprensión de los programas y la terminología a otros sectores que intervienen en prevención. Otro rasgo o otra seña de identidad, otro capítulo del libro importante es que está orientado a la prevención desde el ámbito local, que es un terreno en el que yo he trabajado muchos años y porque se dirige a los técnicos y las técnicas locales, como dije al principio. En este terreno, en el de la prevención que se desarrolla desde el ayuntamiento o desde lo municipal, desde lo local, lo que propone el libro es darle un mayor protagonismo a los ayuntamientos. Creo y también tratar de despejar una duda o un malentendido que existe en torno a lo que es la prevención comunitaria y lo que es la prevención municipal. Veamos, la prevención comunitaria o la intervención comunitaria preventiva es un método, un modo de abordaje de la realidad que tiene un sitio ideal para desarrollarse en el ámbito local, pero no deja de ser una metodología, un enfoque, un modo de hacer. Mientras que la prevención municipal o del ayuntamiento, básicamente lo que debe ser es un plan organizado, puesto en ayuntamiento, en el que va introduciendo criterios preventivos en cada una de las materias que son de su competencia. ¿Qué quiere esto decir? Pues quiere decir que se pueden hacer programas preventivos a través de las escuelas deportivas municipales, que se pueden tomar medidas preventivas a través de la concejalía de fiestas mayores para hacer que las fiestas sean más saludables y menos consumistas, que se puede intervenir a través de los servicios sociales para hacer programas de prevención selectiva indicada con adolescentes en riesgo, que se puede intervenir a través de la gerencia de urbanismo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero qué ha ocurrido hasta ahora? Pues ha ocurrido que los municipios se han volcado casi siempre en intervenir sobre todo en las escuelas, en el medio educativo, cuando el medio educativo además no es uno de los no es el medio de su competencia, porque normalmente la educación está en manos de las consejerías. Entonces, sin renunciar a intervenir en el medio educativo o en el sanitario, creemos que lo que hay es que orientar la política de los ayuntamientos a desarrollar programas y medidas preventivas desde cada uno de los ámbitos de su competencia, incluida la policía local, los servicios sociales, porque hay mucho que hacer en la materia que se está quedando por hacer. Y en cambio, se vuelca casi todo el trabajo en el ámbito escolar, cuando el ámbito escolar, objetivamente, es responsabilidad de las consejerías de educación y no de los ayuntamientos. Eso no quiere decir, repito, que no haya que colaborar con el medio, que no haya que colaborar con el medio educativo y el sanitario, pero una cosa es colaborar y otra es volcar toda la actividad en el sector educativo, que creo que ha sido un error histórico de la prevención desde el ámbito local. En ese sentido, también quiere el manual servirle de ayuda no solo a los técnicos, sino también a otros olvidados que son los concejales y alcaldes. Los autoridades locales de los ayuntamientos son personas que son representantes que tienen también una gran capacidad de intervención en la materia. Lo que ocurre es que necesitan herramientas que se adapten a los medios de lo que disponen. Y los medios de lo que disponen son sus propias concejalías. No se trata de inventar una nueva concejalía que se dedique exclusivamente a la prevención de adicciones, sino de introducir criterios preventivos en los programas municipales generales. Y digamos que el manual quiere ser también de ayuda a las autoridades locales para que impulsen, acompañen, coordinen, incentiven las iniciativas desde el ámbito local. Y bueno, pues con esto y
poco más, creo que estaría básicamente resumidas las líneas generales del manual, y prefiero no extenderme más de la cuenta para dar oportunidad a las preguntas. Solo decir, a modo de resumen, que entre los retos que vislumbramos desde este manual para la prevención en el futuro, entendemos que lo que falta son 3 elementos y los 3 son importantes. Por una parte, necesitamos programas basados en la evidencia, qué duda cabe. Tenemos que seguir trabajando en ellos y desarrollándolos cada vez más. Y hace falta una organización territorial que pueda poner estos programas en marcha. Y eso, desgraciadamente, no existe de una manera homogénea ni clara en nuestro país. Existen técnicos aquí, allá, repartidos de una manera irregular, dependiendo de las iniciativas, sobre todo de los diversos ayuntamientos y a veces del mayor o menor compromiso de las comunidades autónomas. Hace falta una red, digamos, una organización territorial que sea capaz de poner en marcha esos programas basados en la evidencia de una manera racional, homogénea y equitativa. Y como complemento, como no puede ser de otra manera, faltan recursos humanos, económicos y técnicos. Este libro aspira a ser uno de los recursos técnicos. Los otros, pues confiemos en que poco a poco se vaya imponiendo la necesidad de llevarlos a cabo. Bueno, pues con esto prefiero parar y dejar paso a las preguntas. Así que te devuelvo la palabra, Mireia, cuando tú quieras. Gracias, Alfonso. Bueno, yo creo que ha sido una sesión muy interesante en la que hemos visto un poco todo el repaso al pasado de la prevención, pero también al presente y un poco lo que debemos de hacer de cara al futuro, ¿no? Así es que, si os parece bien, a todos los panelistas e expertos que tengo por aquí esperando, si os apetece, encendéis la cámara y los micrófonos y vamos a proceder a las preguntas. Creo que Manuel Isorna, que iba a ser el primero en preguntar, a lo mejor se ha ido, ¿verdad? Se ha tenido que retirar, sí, ¿verdad? Me parece que no lo tenemos, Mireia. Igualmente, si quieres, Alfonso, te traspaso la pregunta que Manuel Isorna pues tenía pendiente, que ya nos ha comentado el profesor Isorna que tenía que irse pronto. Manuel nos comentaba uno de los retos importantes de la prevención, como es la prevención familiar, ¿no? Nos hablabas de la necesidad de programas, ¿no?, con una evidencia, con unas buenas prácticas en el ámbito de la prevención. Y Manuel Isorna nos preguntaba precisamente por eso, ¿no? ¿Por qué resulta tan difícil realizar programas preventivos con familias y qué programas y actividades preventivas propones con las familias desde tu experiencia profesional, Alfonso? Ajá. Muy bien, buena pregunta. Pues creo que, bueno, comparto con el profesor Isorna el problema de que hay dificultades para la puesta en marcha de programas de prevención familiar. Todo el que trabaja en prevención sabe lo difícil que es conseguir que acudan en número suficiente y que acudan las personas que más lo necesitan, las familias. Esto es un reto muy importante. Pero entiendo que la mayor parte del reto es de tipo práctico, aunque siempre se ha intentado abordar desde el punto de vista del contenido y desde el punto de vista metodológico. Me explico. Parece que se quiere creer que la clave está en que el contenido del programa sea lo suficientemente atractivo y lo suficientemente eficaz. Y claro que lo es, eso es un 50% sin ninguna duda. Pero es que el reto está en la práctica. El reto está en la dificultad para para atraer a personas que están trabajando a esa hora, que son multitareas. ¿Cómo conseguimos que vengan madres que tienen 18 millones de obligaciones, además de trabajar dentro y fuera de casa? Son retos de esas características, retos que tienen que ver con cómo se atrae, cómo se mantiene y cómo se produce la adherencia a los programas. Al respecto, se ha hecho algún estudio sobre estos aspectos y tienen que ver con desde cómo se convoca, cómo se invita a las personas, a las familias, cuáles son los obstáculos cuáles son los obstáculos que tienen para poder acceder a los programas. Digamos,
cuál es la accesibilidad o, por el contrario, la falta de accesibilidad a los programas, que son de un orden no voluntario, digamos que tienen que ver con el espacio, tienen que ver con el desplazamiento, tienen que ver con el tiempo. Realmente creo que lo que queda por investigar es cómo acercarnos. Bueno, queda por investigar muchas cosas. Los contenidos siempre estarán ahí, pero creo que hay que ver cuál sería la forma de llegar. Tiene mucho que ver con el llegar y con el retener en los programas. Y esto muchas veces se deja a un lado. Yo voy a poner un ejemplo que nos fue bien por pura casualidad casi, porque no fue planeado, fue más bien una oportunidad y a lo mejor eso indica una de las líneas que se puede seguir. Hace unos años los servicios sociales de la Diputación, donde yo trabajo en el equipo de prevención social, nos hablaron de si podíamos colaborar con ellos en un plan de empleo. Los servicios sociales ofrecen un plan de empleo a personas que están en una situación de riesgo social. Esto era relacionado con una de las tantas crisis que hemos pasado. Y este empleo era un empleo protegido que se llevaba a cabo a través del ayuntamiento. Entonces, bueno, que los contrataba el ayuntamiento directamente. Nos dijeron, ¿podéis hacer algo relacionado con la prevención con las personas que están ya en programa de empleo para que lo que se lleven no sea solamente prevención de riesgos laborales? Y bueno, pues intentamos adaptar algunos de los conceptos de prevención que siempre queremos dirigir a los padres y a las familias y a los adultos y nunca tenemos oportunidad, y lo hicimos con ellos, ¿no? Porque era en horario de trabajo. La verdad es que los resultados fueron muy positivos en el sentido contrario a lo que es habitual, a la adherencia, al interés que despertaron. Bueno, y claro, por otro lado es que era una población cautiva, estaban en horario laboral, sin duda ninguna, claro, pero que a lo mejor hay que pensar en estrategias de esas características, no como únicas, pero sí hay que pensar en algunas como esas y sobre todo en mentalidad de cómo hacer accesible a las personas que queremos que lleguen los programas. Hay que pensar en los obstáculos y cómo superarlos. Esa es mi opinión respecto a los programas de prevención familiar. Fuera de toda duda, lo necesarios que son y que afortunadamente se ha avanzado mucho en metodología y en contenido. Ligada con esto, Alfonso, ¿tú serías partidario de remunerar a las familias? Sí, yo no lo excluiría, no excluyo ninguna posibilidad. Esa sería una de ellas. Claro, habría que estudiar el contexto en el que se hace. No se pueden, medidas así universales son muy difíciles para todo el mundo, para todo el que quiera hacer prevención, no sé decirte. En nuestro caso, con este programa que hicimos en colaboración con los servicios sociales, que ya era selectivo, porque los servicios sociales ya lo habían preseleccionado a las personas porque eran personas en riesgo, por lo que recibían un programa de empleo. Ese programa de empleo era una forma de ayuda selectiva, aunque no fuera económica directa. Pero sí, no lo descartaría. Lo que pasa es que creo que cada medida hay que estudiarla en su contexto, no creo que haya una universal. Gracias por la respuesta, Alfonso. Si te parece, Víctor, que te tengo en pantalla, preguntas tú, la siguiente pregunta. Muchas gracias, Mireia. En primer lugar, gracias, Alfonso, por la exposición así muy breve de tu libro. Yo recomiendo que se lea con calma, con paciencia y no de un tirón, porque hay mucho sustrato del que fundamentar las reflexiones de todo lo que hacemos en el día a día. En este sentido, a mí me gustaría, de alguna manera, como concretar en unas tips, en unas ideas como muy claras, ¿cuáles crees que serían los aspectos básicos y también los recursos mínimos con los que debería contar un municipio para poder articular la prevención local de manera eficaz? Y en este sentido, ¿qué actores? Porque una cosa es disponer de los recursos y también saber lo que hay que hacer, pero también ¿qué actores crees que es esencial que intervengan y de qué forma para que esto sea viable y sostenible? Gracias. Muy bien, muchas gracias, Víctor, por la pregunta y por tu comentario sobre el libro. A ver, desde el punto de vista municipal,
Yo creo que hay un consenso entre todos los profesionales que han trabajado en ese ámbito, que la mejor manera de intervenir es elaborando un plan municipal. Esto creo que es de consenso. Aunque hay que quitarle un poco de hierro a la expresión plan municipal, porque parece que puede dar miedo, puede parecer que es algo demasiado complejo o que inabarcable, o que parece que solo le podría corresponder a municipios grandes o grandes y medianos, que por qué un municipio pequeño va a ser un plan. Pero bueno, si lo bajamos y lo situamos en el terreno concreto, creo que se puede entender, creo que se puede adaptar la estructura al tamaño de cualquier municipio. ¿Qué hace falta en primer lugar? En primer lugar, hace falta, lo primero de todo es una voluntad política de intervenir en la materia. Esta voluntad política tiene que estará relacionada, lógicamente, con la percepción social en el municipio de los problemas relacionados con las adicciones, sin duda. Y a veces, cuando no hay voluntad política, una manera de empezar es tratando de despertar la conciencia respecto a los problemas de adicciones que hay o los riesgos que entrañan en el municipio. Pero para empezar a intervenir es importante contar y que sea explícita la voluntad política del ayuntamiento de querer intervenir haciendo un mínimo plan, una mínima intervención que implica el ayuntamiento. ¿Por qué? Porque cuando no se hace así, generalmente está abocado al fracaso. Se convierte en una especie de tropezar una y otra vez contra un muro. Entonces, voluntad política, y luego hace falta, lógicamente, como mínimo, inicialmente también, una coordinación técnica. O sea, algún dispositivo, algún profesional técnico tiene que estar a cargo de impulsar la idea de plan municipal. Vale, entonces tenemos un tándem entre como mínimo un político y una técnico que tienen que impulsar esto hacia adelante. Mejor si trabajan juntos y se llevan bien, porque no es que lo diga yo, lo dice todo el que trabaja en esto. Dice, ¿a qué se debe el éxito cuando lo ha habido? Dice, a lo bien que se llevaban o que supieron trabajar político y técnico. Y es que es verdad que es una de las claves del éxito. Bueno, pues ahí lo tenemos, imaginemos que ya los tenemos trabajando juntos y ahora decimos, ¿en qué consiste el plan, la idea de plan municipal? Pues son dos cosas, siguiendo siempre por lo más básico. Por un lado, tiene que haber un mínimo diagnóstico, pero tampoco hay que pensar en que un diagnóstico tiene que ser una radiografía, que hay que contratar a un equipo externo que nos haga, o a la universidad, un estudio que dure 2 años, o que haga estudios poblacionales o de consumo. No se trata de eso. El diagnóstico se trata un poco de percibir cuál es la percepción en el municipio de los riesgos que hay, echando mano directamente de los recursos, que hay muchos recursos asistenciales que nos pueden dar los datos sin necesidad de tener que inventarse nada. Y a la vez tiene que ser también un inventario de recursos, es decir, de qué recursos dispone el ayuntamiento para poder intervenir en la materia, para que sea posibilista y realista el plan. Entonces ya tendríamos, por un lado, este tándem, por otro lado, la idea de un diagnóstico que nos describa por dónde van los tiros y cuáles son los posibles aliados en un futuro. Pues entre los recursos como aliados es posible que nos salgan profesionales que trabajan en el centro de salud o que trabajan en el centro de servicios sociales, o hay centros educativos que están muy por la labor. Esos serían actores, podrían ser actores importantes. ¿Qué más? ¿Cómo se repartirían los papeles entre el político y el técnico? Pues el político le corresponde un papel de representación y de impulsar la coordinación. Me explico. La representación porque, bueno, ¿quién tiene la representación pública de amparar un plan de estas características? Pero la coordinación es porque es el único que tiene capacidad en el territorio y legitimidad suficiente como para reunir a todo el mundo. O sea, cada vez que se quiere hacer un plan integral y la iniciativa parte de salud o de educación o de servicios sociales, tiene como que intentar convencer a los demás, cuando además pertenecen a administraciones muchas veces diferentes, unas son municipales, otras son autonómicas. Quien tiene verdaderas competencias en la materia es el alcalde o por delegación algún concejal. Entonces, el que puede convocar a todo el mundo en un ayuntamiento a trabajar juntos en esta materia
es el alcalde, la alcaldesa o en quien delegue. Luego, ese es uno de los papeles importantes. Aparte de que hay otros recursos que tienen los alcaldes normalmente y que no siempre se saben aprovechar, y es que tienen puesto un oído en lo que ocurre en el pueblo y son unos buenos diagnosticadores de cuál es el problema. Muchas veces también, sobre todo si el municipio no es gigantesco. Y luego, el técnico o la técnica tendría que colaborar o ayudar a, una vez que se consiguiera crear un encuentro, una plataforma, no quiero poner un nombre definitivo, a todos los actores que pueden participar desde los distintos sectores que se intervienen en un plan, salud, repito, servicios sociales, juventud, fiestas, policía local, tiene que ayudarles a los compañeros que trabajan en cada uno de esos sectores a ver qué tipo de programa, de medida o de actividad, porque no siempre hay de todo para todos los sectores, que se podrían emprender desde cada uno de ellos. Digamos, el técnico le corresponde poner recursos técnicos a disposición de los profesionales y particularmente de aquellos que dependen del propio ayuntamiento, en el que ya no es una actividad solo voluntarista, sino que si la autoridad política del ayuntamiento quiere que se ponga en marcha, se pone. ¿Y ahí qué consiste? Pues creo que lo he mencionado cuando hablaba del libro. Se trata más de introducir ingredientes preventivos en cada uno de los programas, planes, etcétera, que desarrollan las distintas competencias municipales. Creo que hay programas de prevención selectiva indicada que pueden poner en marcha perfectamente de común acuerdo la policía local, que es quien ve a los chavales que están consumiendo en la calle de manera ilegal, ya sean drogas legales o ilegales, y los servicios sociales municipales. Lo que necesitarían, si quieren intervenir, es asesoramiento, ayuda, colaboración del técnico o la técnica de prevención para ponerse de acuerdo. Y así con cada una de las materias. No sé si me explico. Si no, ahora me repreguntas lo que creas conveniente. Y luego, siempre, claro, lo ideal sería que hubiera pues algún órgano, tampoco sin complicarnos mucho la vida, pero algún órgano que fuera capaz de ir viendo cómo se va produciendo este trabajo intersectorial a lo largo del tiempo y pudiera ir integrando correcciones. A la vez, este órgano digamos, de coordinación también facilitaría la participación de agentes sociales que no necesariamente son técnicos como los que he mencionado hasta ahora, sino que sería el tejido asociativo también o líderes comunitarios. Muchas gracias, Alfonso. Me queda muy claro y también te agradezco la extensión de tu respuesta, porque de alguna manera pones en evidencia que esto no va de héroes y heroínas que tienen que cogerse la capa y tirar para adelante solos y solas, sino que es un planteamiento comunitario en el cual en muchas ocasiones parece que el enfoque lo ponemos o bien en los niños, en los menores, en los jóvenes, adolescentes, porque son ellos los que consumen y demás, obviando que los adultos también son consumidores, o lo ponemos en las familias como principales educadores y dejamos un poco de lado la idea de que esto es un planteamiento social, comunitario, en el cual todos y todas pues tienen una responsabilidad cada uno en una estructura dinámica y complementaria. O sea que yo creo que a través de toda tu exposición ha quedado muy claro y yo te lo agradezco. Gracias, Víctor. Lo que sí creo es que la responsabilidad que tenemos los técnicos cuando trabajamos en el ámbito municipal, y hasta ahora no se ha conseguido suficientemente, es ofrecerles herramientas técnicas adaptadas a cada uno de esos sectores, porque tampoco vale con decirles deberíais participar, deberíais intervenir, esto es de todo, ¿vale? Pero ¿y cómo lo hago? Tú tienes que poderle decir a la asociación de mujeres que ya viene trabajando en la localidad y que es muy potente, que a lo mejor podemos colaborar juntos en un programa de reducción de consumo de ansiolíticos y que hay maneras de hacerlo en colaboración o de prevención del consumo de ansiolíticos dirigidos a toda la población, pero también muy particularmente a las adolescentes, que como sabéis, como todos sabemos, se están incorporando a marchas forzadas al consumo de ansiolíticos. Lo mismo con deportes, lo mismo con cualquier otra
creo que tenemos que desarrollar eso, instrumentos, herramientas, lo que nos corresponda a los técnicos de prevención, que podamos ofrecerle a todos estos que queremos que sean colaboradores nuestros, y olvidarnos de que nuestra tarea no es ser nosotros el que tiene que ir con la bandera dentro de la escuela a dar él o ella misma el programa de prevención. Gracias, Alfonso. Antes de dar paso a Rosa, recuerdo a todos los que nos están siguiendo, que son unas 120 personas aproximadamente, porque veo que hay muchos mensajes que no sé si vamos a poderlos leer todos, pero ahora cuando termine pues este repaso de expertos y sus preguntas, intentaremos seleccionar unas cuantas por lo menos para darles respuesta a algunas de ellas. Así es que, Rosa, adelante, tu pregunta. Gracias. Bien, yo siento no poder estar acompañándoos, o sea, seguido, digamos, estoy intermitente porque estoy trabajando hoy a estas horas. Entonces, lo que para mí es importante, porque es un concepto que actualmente se está utilizando mucho como aval de la prevención, ¿no? Que es el concepto de la evidencia científica, y a veces la palabra científica ha estado sumamente vinculado a lo que muy bien señala Alfonso en el capítulo 8, ¿no? A la medicina, ¿no? A la medicina, a la investigación, al laboratorio. Entonces, cómo este laboratorio en el cual todo está controlado, medido, analizado, se pasa al laboratorio de la vida real, ¿no? ¿Cómo es ese laboratorio? ¿Hasta qué punto podemos controlar todo lo que en él se puede investigar? Entonces, mi pregunta iba relacionada con hasta qué punto, ¿no?, esta evidencia científica de un programa está vinculada al contexto socioeconómico, al contexto sociocultural, ¿no?, en el cual va a desarrollarse este programa, o se ha desarrollado ese programa y queremos replicarlo en otro contexto, en el nuestro, por ejemplo, ¿no?, la municipal, local, etcétera, etcétera. Ajá. Muchas gracias, Rosa, por la pregunta. Pues, de una parte, en términos generales, efectivamente, los programas basados en la evidencia no deberían terminar en el estudio científico de un problema, sino que debería tener también, debería ser acompañado, me da igual que sea durante la misma fase de ese estudio o en otro posterior, en la forma de adaptarlo a las distintas realidades. Si no, se queda como un poco en el aire, ¿no? Hay que poder adaptar a las buenas prácticas, convertirlo en buena práctica en la realidad. Pero me pregunta, ¿hasta qué punto puede hacerse? Pues depende mucho del contenido, del tipo de programa que estemos hablando, porque si lo que se ha investigado o lo que se ha descubierto como una evidencia útil en prevención es un cambio en un aspecto técnico concreto muy aplicable, pues no habrá gran dificultad en poderlo desarrollar. Pero si se apoya el programa, por ejemplo, digamos que es un programa para aplicar a una edad en unas determinadas condiciones, si se apoya en aspectos culturales, o sea, en el que lo cultural juega un papel importante, lo cultural y lo social, ya sí empezamos a tener problemas para dónde aplicarlo. Por ejemplo, imaginemos que estamos pensando que hemos desarrollado un programa con evidencia suficiente en un país donde existen muchos programas de prevención en la escuela o similares que se aplican sistemáticamente. No va a ser igual que intentar aplicarlo en un país donde no hay programas de prevención. O imaginemos que hay una tradición en el país donde se desarrolla en el que existe una gran participación de los padres en actividades extraescolares y a partir de ahí se desarrollan unos contenidos. Claro, eso también es cultural. Si en otra sociedad, en otro sistema, en otro país no se dan esas circunstancias, no puede ser, no se pueden aplicar de la misma manera. Evidentemente, dependiendo de en qué se cifre esa evidencia, será más o menos aplicable o habrá que hacer un mayor esfuerzo de adaptación. Pues sí, muchas gracias por tu respuesta, porque evidentemente yo creo que la clave es esta, ¿no? En seleccionar
y no en duplicar o en generalizar exactamente todos los aspectos o partes, ¿no?, de un programa, sino en intentar a lo mejor pues en esa adaptación cultural, en esa adaptación socioeconómica, seleccionar aquello que podemos en la realidad aplicar, ¿no? Sí, verá, la situación, quizás lo que plantea cierta confusión, al margen de un tema general que es las críticas que siempre se dan entre el sector de la práctica y el sector de la investigación científica, que eso no es privativo nuestro, esto pasa en todas partes, pasa en ingeniería, en arquitectura, pasa en todas partes. Y las acusaciones mutuas de demasiado práctico y demasiado teórico. Aparte de ese mundo, creo que una forma de verlo también sería lo siguiente. No hemos llegado al grado de desarrollo siguiente, que sería el ideal. Imaginemos que tenemos una evidencia científica suficiente como para aplicar programas muy distintos, programas, medidas, estrategias, para situaciones muy diversas y además en campos distintos, en deporte, en educación infantil, ¿vale? Y además hubiera un gran abanico, ¿vale? El técnico local o la técnica local de prevención lo único que tendría que conocer bien es el catálogo, ¿no? ¿Cuál es el catálogo de todos los recursos y aplicar el que mejor se adapta a esta necesidad? ¿Qué ocurre? Que desgraciadamente no hemos llegado a ese punto. Estamos construyendo, intentando construir esa realidad, pero hoy por hoy no existe ese catálogo enorme en el que hay una realidad para cada cosa. O sea, un programa o una medida, pero ojalá lo hubiera, pero hoy por hoy no lo hay. Entonces, centrarnos solo en aquellos que tienen evidencia científica, se adapten o no a la realidad, no tiene mucho sentido. Se podrá, y estamos condenados todavía a tratar de adaptarnos a la realidad con los recursos que tenemos. Pues sí, en realidad todavía estamos condenados a inventar un poco dentro de unos parámetros que sean, que estén considerados de buenas prácticas, lógicamente, y luego pues tendremos que evaluar las distintas prácticas que ponemos en marcha. Pero bueno, a lo que hay que caminar es pensemos si queremos un horizonte, si queremos tener un horizonte común, imaginemos que tuviéramos, no mi libro, sino un catálogo, el Vademecum, toma ya, el Vademecum de la prevención. Y ahora, según lo que quieres, tienes no uno, sino varios en los que poder elegir, como le pasa a los médicos con los medicamentos. No, pues este sí, pero tiene tal contraindicación, este no, pero no sé qué. Pues mire, para esta edad, para esta persona, para este contexto, voy a aplicar eso, hoy por hoy no está. Entonces, seamos un poco flexibles todos, tanto los que estamos en la práctica como los que están investigando programas. Queremos llegar a ese Vademecum, pero entre tanto llegamos, vamos a llevarnos bien. Gracias, Rosa y Alfonso, por la pregunta y por la respuesta. Voy a dar paso a Patricia, que aunque no la vemos, está por ahí su voz, para que, bueno, las cuestiones que considero oportunas. Sí, hola, buenas tardes, ¿me oís? Sí, sí. ¿Me oís? Bueno, antes de nada darle las gracias a Alfonso por esta magnífica exposición con la que no puedo estar más de acuerdo. Hace mucho tiempo que trabajo con un enfoque comunitario donde todos los actores claves tienen que participar en la prevención, pero lo que sí me he encontrado en los diferentes territorios en donde intentamos implementar eso es siempre la dificultad de que históricamente trabajamos en compartimentos estancos. Entonces, superar, ¿no? el trabajar, el salir un poco de tu zona de confort, de lo que yo domino, para poderte coordinar con otra persona y hacer a lo mejor algo diferente y ¿no? En pos del bien común, es algo que siempre se apunta como dificultad, cómo superar los protagonismos, porque aquí a veces cada uno quiere llevarse una medalla y este trabajo coordinado y comunitario no permite
¿no? Esos protagonismos. Y por otro lado, también me he encontrado con que a veces los técnicos de prevención, acostumbrados a tener su espacio estructurado casi siempre en las escuelas donde está la población cautiva, y cuando los pones a trabajar a nivel comunitario sienten a veces amenazado su papel, o sienten que se va a diluir sus competencias y que ya no van a ser necesarios. ¿Cómo crees tú que podríamos superar estos dos obstáculos que creo que son a veces la piedra en el camino para ese trabajo comunitario? ¿Hay algunas pistas que darnos? Gracias, Patricia. Sí, que son preguntas, ojalá y tuviera la respuesta, pero a ver, empezando por el final. Comparto contigo en que algunos o muchos profesionales de la prevención se sienten amenazados o amenazadas cuando se les pide que salgan de la escuela para trabajar en prevención comunitaria, pero eso es una paradoja y una contradicción, porque si sus jefes supieran a qué se dedican, entonces sí que estarían amenazados y amenazadas. El problema es que aquí nadie sabe, me explico. Cuando un técnico o una técnica se dedica el 80% de su trabajo a hacerlo dentro del aula, lo está haciendo para una administración que no es la local, que es la Consejería de Educación, que es quien tiene la responsabilidad dentro de educación. Y si luego no trabaja para las competencias que son verdaderamente municipales, lo lógico sería que ahí es cuando se sentiría amenazado. La pregunta sería, ¿qué haces trabajando en educación? ¿Qué haces trabajando para el sistema educativo en vez de para tu ayuntamiento, que es quien te paga? Lo he dicho de una manera muy burda y muy bestia, pero es para que quede en evidencia, es que es así, es que tu empleador es el ayuntamiento y trabaja para la Consejería de Educación. Esto, y cuando tiene que dejar de trabajar en educación es cuando se siente amenazado. No digo que no ocurra, que sí, que sé que ocurre, pero creo que hay que mirarlo un poco desde ahí, y que si los responsables de los ayuntamientos supieran que se puede intervenir desde el propio ayuntamiento, le pedirían a sus técnicos que así lo hicieran y ellos no se sentirían inseguros. Ahora, ¿qué necesitan los técnicos para poder hacerlo ahí? Lo hemos mencionado antes, si no tiene herramientas, si los únicos programas de los que dispone son educativos, pues es como un clavo y un martillo. Para el martillo todos se vuelven clavos. Claro, si solo tienes 3 programas, 2 programas educativos, pues lo que quieres es aplicarlo en educación. Pero ¿por qué no hay programas o herramientas para hacer cosas con la policía local, con deporte, hasta con la Guardia Civil, que muchas veces es más colaboradora que algunas policías locales, con los servicios sociales, etcétera? Claro que hay mucho que hacer ahí. Lo que pasa que es verdad que hay que desarrollar contenidos para que los puedan poner en marcha y que estén adaptados a estos profesionales que colaboran con ellos. Y luego, el otro aspecto, el de los protagonismos y las dificultades de trabajar juntos y demás, bueno, ahí creo que tiene que ver mucho también con la formación. En mi opinión, un técnico, una técnica de prevención, sobre todo si tiene un enfoque comunitario, tiene que tener formación en recursos para facilitar la coordinación, en recursos para facilitar la comunicación y en recursos para facilitar la participación. La participación no puede seguir siendo un continuo de reuniones que agotan a cualquiera. Tiene que disponer de recursos que faciliten que los demás participen. Entonces, si en tu formación está que tu trabajo es coordinar, colaborar, hacer que colaboren y que participen, no sentirás que estás haciendo algo fuera de tu tarea cuando desempeñas esa materia. La única materia que tienen que saber los preventólogos y las preventólogas no es la prevención de distintas sustancias y contenidos. De hecho, no es lo más, bueno, es una parte importante, pero en su metodología de un preventólogo o preventóloga municipal o comunitario, de lo que tendría que saber, muy importante, es coordinación, facilitación, facilitar la participación, etcétera. Esto sé que estamos lejos, pero creo que hay que irlo de esa situación, pero creo que tenemos que irlo integrando y pensar que la formación del futuro y del presente de los
de los profesionales de prevención no debe ser solo contenidos en materias preventivas pura y dura, tienen que ser estas habilidades y competencias. Oh, muchísimas gracias, Alfonso. Comparto absolutamente contigo que otro de los retos que podríamos añadir aquí es esta formación en prevención, no tanto ya en programas específicos, sino en liderazgo en la comunidad, prevención comunitaria y, como yo en alguna ocasión había pensado, somos profesionales bisagra. Me encanta pensar eso, en el sentido de que conectas, ¿no? O sea, si ellos sintieran que tienen esa gran labor de conectar todos los sectores que tienen que estar actuando, pienso que no se sentirían tan amenazados. Y lo de la paradoja me ha encantado. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Yo el término que suelo utilizar es el de biocatalizadores, que como las hormonas también, sí, son sí. los que estimulan, inhiben o modulan acciones que desarrollan otros sistemas u otros órganos del cuerpo, pero no tienen que ser ellos mismos quienes lo hacen, sino los que lo estimulan, inhiben o modulan. Sí, y creo que no solamente otros sectores, sino que también otra de la parte importante es que la comunidad, los ciudadanos, las asociaciones, los papás, los vecinos, también estén presentes en estas mesas de diálogo y entiendan que su participación es importante. Sí, sin duda. Lo que sí creo es que hay que facilitarles la tarea. Verás, creo que hay un riesgo en lo comunitario que debemos evitar mediante un trabajo, en este caso, pues mira, sí, es científico y técnico también, que es acercar objetivos y metas a estas entidades, porque si no todo se queda como en un deber ser, repetirles a los agentes locales, a las asociaciones que deberían comprometerse con la prevención. Y es que esto suena ya casi como un poco religioso, como que es un deber. No se trata de un deber ser en ese sentido. Hay que hacer ver en qué sentido su participación hace que mejore las cosas. Hay que bajar un escaloncito y poner los programas a su disposición o ofrecer herramientas que veamos que puedan serle útiles a estas entidades su participación. Sí, excelente. Gracias, Alfonso. Bueno, pues gracias, Patricia, por la pregunta y Alfonso por la respuesta. Y si os parece, pasamos a la última de las preguntas de la mano de Otger. Y bueno, pues una vez Alfonso dé su respuesta, miraremos a ver cuál de las múltiples preguntas que tenemos tiempo para hacer. Así es que adelante, Otger. Vale, me estás pidiendo que sea breve, ¿no? Más o menos. ¿No? Lo intentaré, ¿no? En el libro, de forma resumida, Alfonso nos dices que, ¿no?, que el objetivo de la prevención al final es aumentar los factores de protección y reducir los factores de riesgo, pero también nos comentas que esto es muy relativo, ¿no? Porque, ¿no?, un factor de protección como puede ser la normatividad puede ser al mismo tiempo un factor de riesgo, o que la presión de grupo, que siempre la habíamos entendido como un factor de riesgo, también puede ser un factor de protección, ¿no? Ya, a mí me suena un poco esto como una sociedad líquida de Bauman, ¿no? Que nos viene a decir, ¿no?, que todo es muy inmediato y muy poco sólido, y precisamente la prevención, una de las cosas que requiere es tiempo, requiere estabilidad, requiere una serie de elementos que no sé si la sociedad actual, ¿no?, con unos valores, ¿no?, de la inmediatez, del consumismo, nos viene bien. ¿Estamos en un mal momento para hacer prevención? ¿Estamos en un momento de la historia donde la prevención tiene un valor, ¿no?, con más dificultad que otros? Sí, buena pregunta y buena reflexión, porque ahí va una reflexión también al respecto, no solamente una pregunta con la que estoy de acuerdo. Es cierto que hay que recuperar un poco el equilibrio entre qué son riesgos y qué son factores de protección, porque uno de los sesgos viene de lo que comenté al principio, de que se basó la prevención en personas que eran problemáticas, que estaban al borde de la delincuencia, que eran incontrolados, que
etcétera, etcétera, con falta de límites. Entonces todo lo normativo resultaba muy atractivo, porque les viene bien, pero eso no es universal. Ese factor de protección será bueno para ese sector de población, pero no para todos, porque no me imagino proponiendo más normatividad y más control a personas que tienen un grave riesgo de anorexia, que tienen un fuerte componente de control. No creo que sea el más apropiado. O, ¿cómo vemos la adaptación a la norma del grupo? Pues depende del grupo, ¿no? Porque, claro, si el grupo es prosocial, miel sobre hojuelas, pero si el grupo es antisocial, si es la manada, más vale que seas capaz de resistir a la presión del grupo. Pero, bueno, resumiendo, creo que la clave está en lo que mencionaba que más sabemos la gente que nos dedicamos a prevención, es en la autonomía. Porque ser autónomo, o sea, educar para la autonomía y en una serie de valores te permite hacer frente a situaciones diversas. No es una sola situación. No es que ahora toca tal cosa y mañana, claro, ahora toca un riesgo y mañana tocará otro diferente o dependiendo con el grupo con el que te toque. Pero lo que a todos nos va a valer y a todas es estar educados en la independencia de criterio, en ser capaz de analizar críticamente la publicidad, en saber decidir, en no dejarte llevar sin más. Creo que la autonomía, que es nuestra bandera, nuestro valor fundamental en adicciones, creo que es lo que nos protege de una manera más general de los riesgos. Y comparto contigo el que, ¿cómo se hace eso? ¿Qué pasa con eso en la actualidad? Pues sí que es un problema. Porque esta sociedad no parece que quiera personas autónomas, desgraciadamente. O sea, la cultura, no ya de las adicciones, sino la cultura de la sociedad en la que estamos es hiperconsumista. Y dentro del hiperconsumismo, el ideal de la sociedad de consumo sería que fuéramos adictos. O sea, ya, sí, si eres adicto a una marca, ya eres un consumidor cautivo. Entonces, claro, oponerse a todo esto tiene guasa. Porque te estás oponiendo no solo a las adicciones, te estás oponiendo a un estilo de vida. El otro día en una entrevista con un periodista, cuando estábamos hablando de esto, y sí, es contracorriente, me resume diciendo el periodista, entonces estamos hablando de antisistema. Y digo, pues, en cierto modo, que verás, sí, es no comulgar, hay valores del sistema con los que no se puede comulgar desde la prevención de adicciones, sí es así. Pero sí creo que es posible educar a los chavales y a las chavalas en una cierta autonomía, capacidad de criterio, de decidir por sí mismo. Creo que sí, no creo que eso sea imposible y que eso además de autoestima. La autoestima no es solamente hacer lo que quieran los demás o cumplir con la norma. La autoestima es hacer cosas, o sea, ¿de dónde procede? Pues en parte de hacer cosas que uno cree que están bien hechas, cuesten mucho o poco trabajo. Si las haces y cumples, pues tienes también más autoestima. Quiero decir que... ¿Por ahí va? Bueno, pues has terminado, ¿verdad, Alfonso? Sí, sí. Bueno, pues nada, sin más, vamos a pasar, si os parece, tenemos unos 10 minutos aproximadamente para preguntas del público, de los asistentes que nos están escuchando. Tenemos aquí una persona que dice, gracias, muy interesante. Me gustaría saber su opinión en relación a qué edad sería interesante comenzar con la prevención y cómo enfocarla. Si es a edades tempranas, donde hablar de drogodependencias es bastante complicado. Gracias. Claro, de drogodependencia sí, claro, pero de adicciones no es exactamente lo mismo. La verdad es que se puede empezar a hacer prevención de adicciones desde preescolar, desde infantil. Y de hecho hay programas. Nosotros impulsamos algunos aquí en nuestra zona donde trabajamos en la provincia de Huelva, con un programa que se llama Nino y Nina, que es para infantil. ¿Y en qué se basa? ¿En hablar de drogas? No. Se basa fundamentalmente en fortalecer competencias emocionales, en aprender a gestionar las emociones de una manera sensata, a reflexionar al nivel que lo pueden hacer los niños pequeños sobre sus propias emociones, sobre las relaciones con los demás. Eso, si se fortalece, es preventivo a medio y a largo plazo. No es necesario
hablar de drogas. Luego ya, si nos referimos a una prevención como más específica, referido a aspectos más concretos, pues tendríamos que ir una por una. Por ejemplo, si queremos hacer algo eficaz referido al móvil, pues tendríamos que intentar aplicarlo antes de que estén haciendo uso del mismo y dirigirnos a los padres para que sean capaces de gestionar cómo ponerle determinados límites de uso a los hijos con el móvil antes de entregárselos, ¿no? Con otras sustancias sería otra cosa, pero digo, en términos generales, promoción de salud se puede hacer y se debería desde muy pequeños. Gracias. A ver, otra pregunta me dice, claramente el crimen organizado marca los lugares donde se aplican los programas de prevención o reducción de la demanda o reducción del daño. Los gobiernos de todos los niveles se contaminan por el crimen organizado. Creo que más que una pregunta es una aportación, ¿no? No sé si tienes alguna opinión al respecto, Alfonso. No, que sí, que lógicamente el crimen organizado influye en las decisiones que adoptan los gobiernos, no siempre para bien, pero sí. Y un poco en la misma línea, hablando también de, bueno, pues del tema del narcotráfico, dice, en casos como México, en el que existe una narcocultura, ¿cuál cree que sería la mejor opción de prevención? Sí, la verdad es que la narcocultura ya sí nos pilla un poco más cerca dentro de la prevención. Quiero decir que la represión del tráfico me pilla un poco lejos desde la posición de preventólogo, por decirlo de alguna manera. Pero el efecto que tiene, por ejemplo, aquí lo hemos visto en ciudades que tienen un alto, no solo ya consumo, sino tráfico de adicciones, el narco local se convierte como en un ídolo, como en una especie de personaje a imitar, porque parece que es como de éxito social para los chavales. Y claro, ahí sí que habría que trabajar en prevención. De nuevo, los valores son los mismos que he mencionado antes. Tiene que ser educación en valores, tiene que ser análisis crítico de la publicidad, tiene que ser educación grupal. En el fondo los instrumentos son los mismos. Otra pregunta, Alfonso. Dice, ¿considera que un plan de prevención municipal debería incluir alguna estrategia específica respecto del desarrollo de las industrias de sustancias psicoactivas, tan activas en sus campañas para influir sobre la opinión pública y las prácticas de consumo? Sobre las industrias, perdón. Sí, yo entiendo sobre las industrias de sustancias psicoactivas, dice. Me imagino, pues la industria alcoholera, la industria tabacalera, eso es lo que yo entiendo, ¿no? Que tienen una poderosa capacidad económica para desarrollar campañas, entiendo, e influir sobre la opinión pública, ¿no? Creo que los ayuntamientos tienen medios para intervenir sobre la producción, la distribución y la puesta al servicio y la puesta a la venta de todo tipo de sustancias o de comportamientos, porque pensemos también en la cantidad de locales que se abren de juego, ¿no? De juego en el que han estado entrando niños, por supuesto menores de edad. Claro, todo lo que pueda intervenir desde la administración local para que haya una reducción de la puesta a disposición, ya sea de sustancias o de comportamientos de estas características, bienvenido sea. Y algún margen de maniobra lo tienen. Lo que pasa es que el mayor margen de maniobra en la legislación sobre este tipo de cosas no corresponde a los ayuntamientos, corresponde al gobierno de la nación, pero sí que puede facilitar o dificultar el acceso. Y hay cosas que, estando perfectamente en su mano, no se plantean. Por ejemplo, el chino de la esquina que le vende el botellón a los niños. A lo mejor no puedes intervenir sobre la industria alcoholera porque no tienes medios, pero sí que puedes, entre otras muchas cosas, ¿no? Evitar que una tienda de comestibles siga vendiéndole el lote barato a menores de edad, o que la policía tenga una actitud sensata en relación con el botellón. Quiero decir, hay cosas que hacer y deberían hacerse, pero no necesariamente las que están en manos del legislativo o del ejecutivo.
Bueno, pues Alfonso, vamos a por la última de las preguntas, si te parece, y así vamos cerrando la sesión de hoy, que ya llevamos horita y media y creo que ya está bien. Y por aquí tengo ya a Otger para hacer ese cierre. Última pregunta, ¿qué acciones pueden realizar las entidades del tercer sector de acción social en los planes municipales de prevención de las adicciones? Porque sabemos que muchas veces, ¿no?, desarrollan también un trabajo en las ciudades y atienden a personas también con esta problemática. ¿Cómo pueden aportar? Bueno, son muchas cosas las que pueden hacer porque depende de la capacidad que tenga la entidad. Yo conozco entidades que tienen programas preventivos en la escuela, en la calle, con adolescentes, en fin, que es que hay, algunas son ONG que son verdaderas activistas profesionales de la prevención. Pero hay un papel que yo creo que es muy importante, que es de hacer de mediador con la población. Antes decíamos que preguntaba, o se quejaba Patricia, de la dificultad para que participen, para hacer participación comunitaria, para que las entidades o los ciudadanos participen en este tipo de planes municipales. Y yo creo que las asociaciones son perfectamente mediadoras, están más cerca de la gente que la administración y ahí cumplen un papel fundamental en prevención, digamos, en generalizarlo y en hacer de puente y de sensibilizadores de la comunidad. Los demás, lógicamente, pueden aplicar programas como cualquier ONG, pero creo que tienen esta función específica en la que ellos llegan mejor que la administración a los ciudadanos. Pues gracias, Alfonso. Yo creo que ha sido una tarde muy interesante, una horita y media con mucha sustancia y con muchas reflexiones, no solo por tu parte, sino también por parte del público y de los expertos que han participado. Agradezco de nuevo a ISUP por contar conmigo para esta moderación y a Otger. Y nada, Otger, te dejo la palabra para que hagas un pequeño cierre. Vale, pues vamos allá. Muchas gracias, sobre todo Alfonso, por esta presentación. No solamente por la presentación, sino por escribir este libro, ¿no?, del cual nos vamos a aprovechar muchos y muchas. Que sepan, ¿no?, que el libro está colgado digitalmente lo pueden encontrar en la Junta de Andalucía, que es quien lo ha editado, pero también lo podrán encontrar en el Twitter de ISUP España, también lo podrán encontrar en lasdrogas.info, lo podrán encontrar en varios espacios digitalmente y que es una buena oportunidad para aquellos que tenemos experiencia ya en el ámbito de la prevención, para repasar muchos contenidos, para reflexionar, para darle muchas vueltas, y para aquellas personas que estáis entrando en el ámbito de la prevención, para realmente coger las bases más importantes que el ámbito preventivo requiere. Muchas gracias, Mireia, por esta conducción, por haber haber aceptado esta invitación, y a ISUP Global para darnos este paraguas y esta oportunidad de este webinar. Comentaros también, ¿no?, como decía al inicio Livia, de hacerse socios de ISUP. Es una oportunidad para acceder a conocimientos, a webinars, a múltiples actividades donde poder reflexionar e intercambiar con otros profesionales de aquí y de allá, de donde seáis, ¿no?, en el sentido de que entre unos y otros nos vamos a fortalecer, nos vamos a ayudar en el conocimiento para desarrollar estas herramientas que decía Alfonso que necesitamos para ir buscando este vademecum, este catálogo que tiene el peligro de que al final podremos ser simplemente gestores, esto para aquí, esto para allá, pero supongo que es mucho más que eso. Nada más, muchas gracias a todos los participantes y asistentes, y os invitamos a los próximos webinars que ISUP España realizará a lo largo de este año, que en principio serán 3, hoy era el primero, pero tendremos 2 oportunidades más. Muchas gracias.